Ciudades Incluyentes. Esto es un podcast sobre mujeres, medio ambiente, igualdad e inclusión, seguridad. Con Virginia Magaña y Naye Tello. Esto es Ciudades Incluyentes Podcast. Pues estamos aquí de nuevo en Ciudades Incluyentes y hoy estamos de manteles largos. Naye, ¿cómo estás? Livia, ¿cómo estás? Qué gusto. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes hoy compartiendo. Hoy tenemos a la secretaria de Gobierno del Estado de Guanajuato, a Livia García Muñoz Ledo. Bienvenida, Livia, a tu espacio. Y estamos de regreso a la temporada de podcast de lujo contigo, Livia. No, hombre, pues yo espero que sea de buena suerte este nuevo inicio. Y bueno, pues igual desearles aprovechar a ustedes y a los que nos ven y escuchan, a las que nos ven y escuchan, pues un gran inicio de año. Muy bien, muchas gracias. Naye. Amiga querida, a todas y todos quienes nos escuchan, feliz 2023. Secretaria, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a Ciudades Incluyentes. Este es su podcast. Amiga, pues, qué invitada de lujo para este primer episodio del año. Oigan, y en el contexto, Livia, ¿las mujeres lloramos o facturamos? ¡Qué barbaridad! Ha sido todo un tema. Bueno, tremendo, ¿no? ¿Qué tal? No, bueno, yo creo que al final de cuentas es el reflejo se siente el dolor, ¿no? Cuando se escucha esta canción. Yo creo que hay que vivir los sentimientos y cada quien lo procesa de manera diferente. Claro. Una ruptura siempre será fuerte, sin duda. Yo recuerdo, yo escribí un libro, tú sabes que yo escribí un libro y yo creo que en gran medida porque recopila muchas historias que escribí desde que estaba incluso soltera, mucho tiempo antes. Y yo creo que los momentos de mayor inspiración también son momentos a veces de mucho dolor, ¿no? De muchas rupturas, de muchas separaciones, de muchas decepciones. Pues yo creo que, bueno, pues sin duda esto ha inspirado hoy esta canción de Shakira y bueno, pues ya la mejor opinión la tendrán ustedes. Entonces las mujeres lloramos y también facturamos. Claro, claro. Y las mujeres hacemos política, ¿no? Y ocupamos puestos de toma de decisiones y estamos ahí construyendo ciudades incluyentes justamente. Secretaria, ¿cómo ha sido este periodo en el cargo de la Secretaría de Gobernación del Estado de Guanajuato? Ha sido todo un reto, todo un aprendizaje. Ha sido para mí, ya voy a cumplir 2 años en la Secretaría y yo te puedo decir que ha sido un viaje para mí en muchos aspectos, de mucho crecimiento personal y profesional. Porque no es fácil, lo primero que comenzaría diciendo es que no es fácil llegar a un lugar en donde una mujer no ha estado antes. Lo platicaba un poco contigo, Virginia, hace poco. No es sencillo, porque es difícil cuando la concepción de un lugar está hecha, y sobre todo en una posición como esta, en una secretaría que es dura, ¿no? Que es fuerte, que atiende temas tan importantes. De pronto es difícil construir una visión desde la perspectiva de una mujer, porque las mujeres tenemos muchos espacios, somos mucho a la vez, ¿no? Igual puedes atender un tema con dureza, con firmeza, pero también somos sensibles, entendemos de manera diferente los temas, buscamos con mucha cercanía atender a las personas, con mucha empatía, y a veces eso riñe con la figura de lo que debería ser un secretario o secretaria de gobierno. Pero para mí ha sido un reto muy interesante que me ha permitido expandirme, crecer profesionalmente, conocer problemáticas que a lo mejor antes no había visto, no tenía la oportunidad de trabajar tan de cerca como son los temas de seguridad, por ejemplo. Y abrir camino, que eso para mí que es algo muy importante, que hoy a partir de mí puedan llegar otras mujeres y que también yo así lo veo, si llegan otras mujeres, que el camino sea más fácil también para ellas. Livia, la historia de las mujeres participando en la política en nuestro estado y en México y en el mundo es relativamente reciente, ¿no? O sea, si vemos la historia, es muy reciente nuestra participación en la política. En Guanajuato hay registro que la primera mujer alcaldesa fue en el 58 y en el 61 tuvimos una primera diputada que fue esa alcaldesa guanajuatense. Y estamos hablando que hace 60 años de eso, ¿no? O sea, es muy poco tiempo el recorrido. Y en este siglo comenzamos con la ley de las cuotas y después tuvimos la de paridad, ¿no? Entonces, estamos hablando del 2002. Transcurrió de 1958 de tener una primera alcaldesa hasta 2002 hablar de cuotas. Las cuotas, muchas y muchos sabemos, pues la problemática, por decir, o evidenció muchas otras también cuestiones culturales respecto a cómo se nos percibían y cómo otros
decidían por nosotras, ¿no? Ahí las cuotas evidenciaron mucho eso, las famosas Juanitas, ¿no? Y fue hasta 2018, ¿no? 18 con el tema de paridad. O sea, pasaron después 16 años de las cuotas. Y ahí está. Eso nos ha hecho que nuestra participación se dé con mayor facilidad, si lo podríamos decir así, en términos legales. Pero sigue habiendo una cultura en la que las mujeres seguimos teniendo ciertos obstáculos, ¿no? Tu percepción en un cargo como la Secretaría de Gobierno es un cargo de alto rango, ¿no? En un gobierno estatal. ¿Cuáles son esos obstáculos que la cultura sigue ahí mostrándonos y que tú lo vives cotidianamente, ¿no? O sea, esas famosas actuaciones que se tienen en una junta, ¿no? Que se tiene en una reunión, que se tiene en el cotidiano, que cotidianamente, ¿cuáles son esos obstáculos que las mujeres seguimos teniendo? Mira, yo primero haría un poco un comentario previo con lo que comentabas de las cuotas. Yo siempre he dicho que, y lo digo orgullosa, que yo fui diputada local gracias a la paridad, gracias a las reformas de paridad. Y muchos me cuestionaban, incluso cuando lo decía, incluso compañeras diputadas me decían, es que no digas eso porque te estás restando mérito a tu capacidad. Tú llegaste por ser una mujer capaz, y yo le decía, no es cierto. Puedes ser capaz y demostrarlo, pero a mí nadie me hizo un examen con respecto a otra candidata o otro candidato para ver si yo era más capaz. A mí me dieron ese espacio porque el partido estaba obligado a postular mujeres. Y vemos cómo en la parte legislativa hemos avanzado mucho y hay mucha representación ya de las mujeres de manera incluso ya paritaria, porque hay una obligación legal, cosa que no pasa, por ejemplo, en los gabinetes. ¿Por qué no tenemos gabinetes paritarios? Pues porque no hay una obligación. Y entonces eso te dice que si no lo forzas, no pasa de manera natural o va a tardar muchísimos años más, como los que ya se referencia en pasar. Entonces yo sí creo que es importante decirlo porque nos ha dejado mucho y además es un reconocimiento de alguna forma a la lucha de muchas mujeres que antes que nosotros trabajaron para que esto se diera. Y sí, yo sí creo que todavía sigue habiendo muchos retos. Me dicen mucho, oye, pues ya están ahí, ya llegaron las mujeres, hay mujeres diputadas, hay mujeres presidentas municipales, hoy estás tú en la Secretaría de Gobierno, pues ya están ahí las mujeres. Pero todavía luchamos con muchas cuestiones todavía de machismo, todavía de falta de reconocimiento en igualdad a nuestras capacidades. Yo te puedo decir que al interior, por ejemplo, de mi trabajo en el gobierno estatal, no me he encontrado estas situaciones porque hay la oportunidad de demostrar cotidianamente tu trabajo, tu capacidad, tu liderazgo, y creo que eso no se cuestiona al interior. Pero en cambio al exterior, yo recuerdo cuando se dio mi nombramiento, cuando se anunció que yo iba a la Secretaría de Gobierno, hubo un tiempo en el que todavía estaba saliendo ya del legislativo por incorporarme al Congreso, y en general el tema en los medios, por ejemplo, era mucho de vamos a ver de qué está hecha, ¿no? Ahora ya la nombraron y pues ahora vamos a ver de qué está hecha y vamos a ver qué demuestra, vamos a ver si puede con esta posición, con esta responsabilidad. Y yo cuando leía esto me cuestionaba mucho cómo a nosotras tenemos una carga adicional de tener que demostrar, ¿no? Yo decía, cuando nombran o cuando yo recuerdo, porque claro que tengo muchos años, hombre, ¿no? Cualquier hombre anteriormente a mí en una secretaría, no se le cuestiona cómo va a ser su desempeño. Se da por sentado que tiene la capacidad de estar ahí, incluso teniendo menos cartas que presentar que las que podemos tener nosotras. No se les cuestiona su capacidad. A nosotras constantemente se nos está exigiendo que demostremos de lo que somos capaces. Somos víctimas, lamentablemente, en la política de mucha violencia política en razón de género. Si haces algo, entonces eres frívola. Lo comento mucho porque es algo que comparto. Incluso hoy tenemos 14 alcaldesas gobernando los municipios y muchas de ellas me expresan eso, incluso de los medios de comunicación en sus entornos locales. Muchas de las acciones que ellas llevan a cabo las catalogan como frívolas, cuando muchas de esas acciones, si las realiza un hombre, no le ponen mayor atención, ¿no? Pero el que las haga una mujer luego se nos tacha. Pero aparte ahí, Livia, efectivamente hay muchas cosas que hacemos distintas las mujeres. O sea, las abordamos distinto. Y más bien hay una etiqueta de decirnos frívolas o algunos otros adjetivos. Sin embargo, también son nuestras formas. ¿No? Claro, ¿sí me explico? O sea, también eso representa a las mujeres. Claro. Y creo que el contexto, lo que a veces no creo que lo que choca
es tener esta cultura y esta costumbre de tener las formas muy masculinas, es ¿no? Correcto. Se cuestiona, justo creo que das en el clavo en algo muy importante, es que hacemos las cosas diferentes y de pronto parece que ese hacerlas diferentes es que no cabe en el molde. Por eso hablaba de no tener antes una mujer en este cargo. Entonces, cualquier cosa que yo hiciera fuera de lo que parecía un secretario de gobierno, estaba mal yo, ¿no? Porque no era el molde del secretario de gobierno. El tema es que nosotras hacemos las cosas diferentes, hacemos política diferente. Bueno, y te antecedía un secretario de gobierno muy cuadrado. Y en general, o sea, ¿no? En general, si tú das una mirada a los secretarios de gobierno anteriores, sí, todos un poco pues son así. eran hombres muy rudos, o sea, rudos me refiero a su imagen reacia, sí, o sea, como muy fuerte, muy cuadrados, ¿no? E incluso difíciles de acceder a ellos. Hoy me dicen, es que hay un cambio radical. Lo que pasa es que había una figura así creada de lo que era el secretario de gobierno. Cuando hoy me dicen, oye, es que yo puedo acercarme a ti, puedo platicar, y oye, parece como que extraña que lo hagamos, pero justo es la forma en la que también nosotras como mujeres ejercemos la política, ¿no? Con mucho más diálogo, creo yo, en mi experiencia así lo veo, con mucha más apertura, y creo que también esas formas diferentes de hacer política, pues hoy están marcando una diferencia. Claro, y que finalmente se generan acciones afirmativas para las mujeres y para otras poblaciones desde estas nuevas miradas de hacer política que tenemos las mujeres, ¿no? Y estas estructuras de poder, de altos rangos, de puestos de toma de decisiones, pues están creadas históricamente para que las ocupen hombres, ¿no? Entonces creo que lo que incomoda muchísimo cuando llega una mujer es que el molde rígido no le queda y entonces las mujeres empiezan a hacer cosas distintas y entonces vienen las críticas como frivolidades o pues muchas veces incluso desde los medios de comunicación, la sociedad en general se les critican banalidades como cómo se visten, ¿no? Qué traen puesto hoy, etcétera, cosas personales que a los hombres no les critican, ¿no? Entonces creo que en ese sentido Guanajuato, por ejemplo, ahora que tiene 14 alcaldesas, que tiene varias mujeres en puestos de toma de decisión, que tiene un congreso paritario, ¿no? Que tiene incluso una bancada que se ha autonombrado feminista, ¿no? Que tiene como mucho más auge de las mujeres, pues está tomando otro rumbo, ¿no? Olivia, Guanajuato, yo siempre pienso que las mujeres estamos listas para ocupar cualquier puesto de toma de decisiones. ¿Guanajuato está listo para una gobernadora? Sin duda. Yo te puedo decir que es claro que así lo es. O sea, yo creo que, es más, hace falta que haya una gobernadora en Guanajuato. Yo creo que hay que empezar a romper esos espacios en donde no han estado las mujeres. Yo lo percibo todos los días en los espacios en que me toca tomar decisiones, en lo que me toca compartir una mesa. Me doy cuenta del reconocimiento que cada vez más hay del liderazgo y del trabajo de las mujeres, y lo hemos logrado en base a hacer que respeten nuestro trabajo, ¿no? Porque lo hemos hecho con mucho tesón, con mucha fuerza, y hoy creo que incluso la población, hoy en Guanajuato, aunque se dice que la población, y lo reconozco, somos todavía muy conservadores en Guanajuato en muchos aspectos, creo que también se ha abierto muchos paradigmas, se han roto muchos paradigmas, y hoy también somos parte de una generación que cree en la inclusión, que cree en la igualdad, y que yo creo que no tendría ningún problema en poder votar por una mujer. Yo creo que sí, el ejercicio de la política evidencia muchas de estas diferencias de las que hablabas. Yo compartiéndoles también una anécdota, y lo platico mucho, ¿no? A partir de que yo llegué a la secretaría, mucho me cuestionan cómo le hago cómo le haces con tus hijos, ¿no? Y yo digo, no tomo a mal el comentario, pero me pregunto cuántas veces a los secretarios antes que a mí les preguntaron cómo le hacían para equilibrar su vida personal con la familiar. Yo creo que en ninguna ocasión, ¿no? Entonces te das cuenta de los equilibrios, de que se nos sigue pensando a nosotras como las responsables y cuidadoras totales de la casa. Es como, oye, pues todo el tiempo estás acá, ¿cómo le haces con tus hijos? Como si fuera únicamente mi responsabilidad, somos un equipo en casa, ¿no? Livia, definitivamente las mujeres hemos tenido muchos avances. Tenemos hoy un congreso paritario, tenemos una secretaria de gobierno, tenemos alcaldesas. ¿Nos garantiza la igualdad que tengamos mujeres en las representaciones? ¿Tú cómo lo ves, incluso desde tu función, ¿no? Tú visitas muchos los municipios, conoces a todas las alcaldesas, seguramente tienes conocimiento de muchos cabildos, hay muchas mujeres, también ahora es paritario también, ¿no? El cabildo. ¿Hemos avanzado en eso? O sea,
tenemos avances, las mujeres realmente están representando las necesidades de las mujeres en Guanajuato. Yo creo que partimos de dos escenarios. Uno, que hoy hay una representación de las mujeres, digamos, en términos de mayor inclusión, cuantitativos. Ahora habrá que pasar realmente a lo sustantivo, ¿no? A lo real. Yo te puedo compartir en mi que yo aquí quiero hacer mención que ya la representación numérica me parece que es un logro. Y voy a poner un ejemplo que aplica conmigo, ¿no? Que yo lo viví en carne propia. Yo siendo niña, yo recuerdo, y también platico mucho esta anécdota, yo recuerdo que siendo niña, cuando eran los informes presidenciales, en aquel tiempo todavía a nosotras nos tocó estos informes que se transmitían en cadena nacional, y era lo único que había, o sea, le cambiabas de canal, le cambiabas de canal y todos los canales te pasaban desde la salida del presidente de Los Pinos, el recorrido, la recepción en el Congreso, y yo recuerdo que era algo que a mí me llamaba la atención desde que te estoy hablando a lo mejor de haber tenido unos 11 años, 10, 11 años, 12 tal vez, y estar viendo esto en la televisión. Y yo sí recuerdo y tengo muy presente que yo veía esos espacios y veía al presidente en la tribuna y veía el Congreso, y a mí nadie me dijo que la política no era para mujeres. Nadie, absolutamente, pero yo sí lo veía. ¿Lo percibías? Ahí lo veía, ¿no? Claro. Yo, a lo mejor había una que otra diputada, seguramente lo había, pero como eran tantos hombres ocupando esos curules en el Congreso y el presidente era hombre, yo no veía una mujer. A mí me costó, yo siento que descubrí muy pronto mi vocación del servicio público, de la política, pero me costó incorporarme a un partido político porque yo no pensaba que la política era un espacio en donde yo podía tener una oportunidad, porque traía cargando eso. Entonces yo creo que la representación numérica ya es un avance, porque el que hoy mi hija, el que tu hija, el que las niñas en Guanajuato, las adolescentes, las jóvenes, vean a las mujeres ahí, yo creo que ya es un paso adelante. Ellas no van a crecer con esta mentalidad de que ese no es un espacio para ellas. Ellas naturalmente van a saber que pueden estar ahí y en cualquier otro lugar. O sea, sí creo que es un avance lo numérico. Ahora creo que tenemos que ir avanzando y que ir desaprendiendo muchas cosas. A mí me tocó en mi primera legislatura, por ejemplo, trabajar mucho con otras fuerzas, con mujeres de otras fuerzas políticas para estar impulsando el tema de paridad, ¿no? Porque en el discurso, yo lo digo también, en el discurso nadie es enemigo de la paridad, porque no es políticamente correcto. Pero en la realidad, cuando hay que moverle al texto de la ley para que sea una realidad, te encuentras muchas trabas, ¿no? Y entonces yo me acuerdo de Betty Manrique, de Arcelia González, en aquel momento que hicimos una gran alianza entre mujeres de diferentes partidos con Claudia Silva, del PRD en aquel entonces, para impulsar una reforma en materia de paridad. Y yo me acuerdo que nos pusimos de acuerdo para dar una rueda de prensa en donde íbamos a anunciar que se iba a consolidar la reforma de paridad y que iba a ir respaldada por las mujeres del Congreso. Yo recuerdo una vez que lo platicamos, haber regresado a mi bancada y haberles dicho, oigan, vamos todas las mujeres, y hubo muchas que no quisieron ir a esta rueda de prensa porque no entendían quizá en ese momento, y porque me decían, no, es que yo no quiero que nos privilegien con eso de la paridad, ¿no? O sea, yo estoy aquí por mi capacidad y yo no necesito que se reforme, y no estuvieron en esta rueda de prensa. Entonces, pero es un aprendizaje, o sea, es ir aprendiendo y hacer entender con estos ojos de la perspectiva de género que son necesarias estas reformas. Entonces, efectivamente, no siempre la presencia de mujeres en los cargos necesariamente se trabaja por los intereses de otras mujeres. Garantiza, ¿no? Garantiza, pero creo que también es un proceso de aprendizaje, ¿no? Y hay que ir también ayudando a que otras mujeres también entiendan y trabajen por los derechos de las mujeres. Sí, a mí me parece importantísimo como todo este recuento que haces de cómo se va abriendo la brecha, ¿no? Y del reconocimiento de que otras mujeres han trabajado por temas paritarios anteriormente. Me parece fundamental porque eso posibilita justamente que haya hoy mujeres como tú con una visión distinta que estén pues ocupando estos cargos importantes en el gobierno, ¿no? Y me llama mucho la atención, Livia, esto que comentabas hace rato. Yo también pondría en duda si mayoritariamente Guanajuato es un estado conservador, ¿no? Es una idea que ronda en México. Yo la pondría un poco en duda. Y recientemente se va a cumplir un año de la circular que tú giras a las y los oficiales del registro civil para que permitan el matrimonio igualitario, ¿no? En el estado de Guanajuato, que fuimos uno de los últimos en México que dio este paso. Y me parece fundamental, ¿no? En esto que tú mencionas, que Guanajuato evidentemente va teniendo generaciones diversas, incluyentes, que creen en la igualdad de género.
¿Qué pasos tiene que dar Guanajuato ahora para convertir nuestros 46 municipios en 46 ciudades incluyentes? Yo creo que hay que ir avanzando. Los derechos humanos hay que ir entendiendo y aprendiendo, porque también es cierto que el reconocimiento de los derechos humanos, aunque es una lucha que se extiende desde hace ya varias décadas, el auge de los derechos humanos pues también es como la paridad, o sea, de reciente concepción, sobre todo en el colectivo de la gente. Entonces tenemos que ir aprendiendo, pero es un tema que llegó para quedarse, por supuesto, y qué bueno, y que tenemos que ir avanzando. Yo creo que lo primero que pasa en estos temas es por reconocer que todas y todos somos iguales, que no debe haber para unos o para otros diferencias, y mucho menos cuando se trata, por ejemplo, de un trámite gubernamental. Cuando estás hablando de la atención a los ciudadanos, no tiene por qué una persona tener un trámite diferente. Si yo pude ir de manera directa a un registro civil cuando decidí casarme con mi esposo y no me pidieron más que los documentos necesarios pues para llevar a cabo el trámite, ¿por qué otras personas tendrían que tramitar un amparo para después llegar a casarse? No creo que ese sea el sentido del servicio público. Creo que hay que trabajar cada vez más porque haya inclusión en todos los sentidos, porque somos una sociedad, la mexicana, pero también la guanajuatense, muy diversa en muchos sentidos, con muchas visiones, con muchas formas de pensar, y yo creo que cuando estamos hablando de un gobierno humanista como el que creo que tenemos en Guanajuato, estoy convencida de ello, es un gobierno que respeta la dignidad de todas las personas, como son, con sus gustos, con sus preferencias, y no solo la respeta, sino que busca su pleno desarrollo. Y yo creo en eso, soy una convencida de la igualdad. Por eso es que también, no solo la circular, sino ahora tenemos por primera vez, somos el primer estado en toda la República en tener, por ejemplo, las actas en braille, ¿no? Y yo siento una gran satisfacción cuando, por ejemplo, una persona con una debilidad visual de pronto tomó, en esta ocasión me tocó estar ahí, tomó su acta de nacimiento, tocó en el sistema braille y me decía, por primera vez yo puedo saber si mi nombre está bien escrito o no, y no dependo de otra persona para que me diga si de entrada es mi acta o no. Yo puedo decir, esta es mi acta porque aquí dice mi nombre, ¿no? Son esas cosas, pues de esas satisfacciones que te deja el servicio público de poder hacer la diferencia, porque yo entré en la política para hacer la diferencia. Yo creo que esas son las acciones que tenemos que ir impulsando. A veces cuesta trabajo, por supuesto, ir derribando pensamientos, formas de pensar, o cosas que se han venido haciendo de una manera. Pero creo que también nuestra generación está llamada hoy a hacer la diferencia. Los gobiernos también son responsables de ir transformando la cultura, definitivamente, ¿no, Olivia? O sea, los gobiernos son responsables de un montón de cosas, pues, pero creo que sí tienen que ir avanzando conforme también la sociedad va avanzando. Hoy vivimos en sociedades en donde las transformaciones son muy rápidas, ¿no? O sea, antes tardábamos más en transformarnos y hoy, de una generación a otra, es abismal los cambios que hay. Hace rato preguntaba Naye, Guanajuato está listo para una gobernadora. Hoy se habla mucho de que seguramente va a haber candidatas gobernadoras. Entre ellas estás tú, como una de las posibles candidatas a la gobernatura, ¿no? Pensar que en Guanajuato, hablando hipotéticamente, ya hay una mujer, ¿qué cambios, qué tendríamos que, donde pudiéramos plasmar y que un gobierno marcara, donde realmente viéramos sustantivamente el sello de una mujer? Yo voy a comenzar poniendo nuestro propio ejemplo. Voy a poner el ejemplo que vivimos Kikis y yo. Kikis y yo, para quienes no lo sepan o no lo recuerden, fuimos contendientes en una elección. Ella compitió por el distrito 5º local y yo también. Fue mi primera elección. Fuimos juntas a una campaña, no nos conocíamos. Nunca habíamos tratado, ni nos hablábamos, ni mucho menos, y salimos a una campaña. Y evidentemente una campaña siempre viene con un contraste de ideas, con un apasionamiento tuyo y de los equipos, por supuesto, ¿no? Y hay hasta cierta rivalidad que se da. Estuvimos juntas, incluso llegamos a espacios en donde íbamos a pedir el voto y estaba el equipo de Virginia y llegaba el mío y había esta tensión campañera que se da. Pero era mi primer campaña. Yo también no tenía una experiencia propia de una campaña. Yo no había participado antes como candidata. Y cuando se termina la campaña, cuando concluye, y luego tuvimos la oportunidad, Virginia y yo tuvimos la oportunidad de sentarnos a platicar.
¿no? Termina la campaña, pasa algún tiempo y nos sentamos a platicar y reflexionamos mucho sobre lo vivido y sobre lo que había que construir y para mí fue un aprendizaje y yo siempre se lo he reconocido, fue un aprendizaje porque me mostró, tal vez en ese momento no con tanta claridad, porque después volví a ir a una campaña y mi contendiente fue un hombre y fue una campaña totalmente diferente. Y yo desde ahí creo que las mujeres hacemos política distinta, porque anteponemos, sí, por supuesto hay una aspiración personal, pero anteponemos un proyecto mucho más grande, que es el de construir mejores ciudades, mejores gobiernos, y hubo la disposición y la capacidad, yo sé que además eso es algo que caracteriza a Virginia, pero hubo la posibilidad de sentarnos y platicar y hoy te puedo decir que podemos hablar de temas que hoy estamos aquí sentadas en la misma mesa y hay una admiración y hay un cariño que yo siento por ella, pero porque hubo esta posibilidad, ¿sabes? O sea, y yo creo que desde ahí es un mensaje que las mujeres hacemos política diferente, que somos abiertas al diálogo, que nos sentamos con madurez política a resolver los temas y yo creo que eso también es un gran ejemplo de lo que puede ser un gobierno encabezado por una mujer, un gobierno de apertura, un gobierno que esté abierto sí a la modernidad, sí, por supuesto hay cosas que se han hecho bien, pero también hay cosas en las que habrá que recuperar y cambiar el rumbo y sobre todo un gobierno en donde todas y todos podamos ser escuchados y tener cabida. A mí lo voy a comentar abiertamente, Livia. Hay una cuestión, y bueno, gracias por esta percepción y apreciación que tienes de mi persona, lo agradezco mucho y es un halago para mí viniendo de ti. Pero cambiando de tema, hay un tema, mi gubernamental, que a mí siempre me ha causado, que he cuestionado mucho, y es la figura del DIF, ¿no? Es la figura de las presidentas del DIF. Históricamente, pues hemos tenido puros hombres gobernadores, generalmente es la esposa del gobernador, y es esta figura de la mujer cuidadora, maternal, o sea, siempre se transmite ese personaje, ¿no? La mujer que acompaña al hombre, y entonces el DIF, que tiene una gran labor, que es la labor social, ¿no? De las familias, queda como en este lugar muy altruista, ¿no? Termina siendo asistencial. Y a mí en lo personal y políticamente me parece que eso se ha quedado muy rezagado, ¿no? Ha quedado como en un lugar en el que ya no corresponde a los tiempos que vivimos, ¿no? Y que incluso sigue colocando en el imaginario colectivo a las mujeres en un lugar de cuidadoras, ¿no? En este imaginario de los viejitos, de la niñez, etcétera. ¿Cambiarías algo si llegaras a ser gobernadora en el tema del DIF? Híjole, la verdad es que no lo he pensado. Pero pensarlo desde la perspectiva de género, fíjate, ¿no? Es curioso, te voy a decir una cosa, porque además es una pregunta difícil para mí. Aparte que no lo he pensado, te voy a decir por qué. Porque digo, y es algo que nunca he platicado con mi esposo, la verdad, pero él está muy involucrado con los DIFs. O sea, te voy a platicar, él es pediatra, como tú sabes, es médico pediatra. Y él trabaja desde hace muchos años, desde que llegó aquí conmigo, él es de Ciudad de México, y desde que llegó acá comenzó a trabajar de manera voluntaria con el DIF municipal. Comenzó a dar consultas gratuitas y luego empezó a dar seguimiento, tratamientos y canalizaciones a los chiquititos, y entonces él tiene ya muchos años de trabajo con el DIF municipal trabajando, y ahora recientemente se ha involucrado mucho en el trabajo del DIF estatal, con la atención también en uno de los centros que tiene de resguardo de niñas, niños y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos. Se ha involucrado mucho en sus tratamientos médicos, también de manera altruista. Él no recibe ninguna remuneración de ahí. Entonces, él, digamos, pues tiene una visión más, pues por su carrera, más profesional, científica, más que de otra naturaleza. Entonces, digo, yo creo que habrá que replantear, yo sí creo que hay que replantear muchos aspectos de la administración pública. Hoy además creo que los tiempos también exigen replantearnos y hacer más eficiente la administración. Pero la verdad, no lo he pensado. Yo digo, además creo que la dinámica cambia, ¿no? Cuando una mujer gobierna, porque hay otra visión. Yo lo que coincido es que sí, efectivamente tendría que haber en todos los espacios, por supuesto el DIF no es la excepción, personas capaces, profesionales y que conozcan el tema, porque igual que pues nada debe estar sujeto a la improvisación cuando hablamos de un tema gubernamental. Sí, claro, porque como decías, Kikis, justamente las transformaciones y la evolución de las sociedades es algo que ya nos va rebasando, ¿no? Los temas
apenas estamos entrando la 1 cuando ya viene algo más, cuando las necesidades poblacionales se empiezan a ser mayores, entonces, y pasa, ¿no? En la cultura, en las sociedades. Yo apenas me estaba enterando de la canción de Monotonía y ya Shakira nos sacó otra, entonces, bueno, es algo que nos va ahí como alcanzando a las carreras, y creo que justamente las administraciones públicas, estatales y municipales tienen que adecuarse, ¿no? Entonces, en el caso que ejemplificas, Virginia, del DIF, yo, por ejemplo, agradezco mucho estos espacios con mujeres que tienen tanta experiencia en el tema político. Yo soy activista, soy derecho humanera, no sé tanto de política, pero aprendo mucho de cada episodio que tenemos acá, y por ejemplo de Virginia, que es una gran amiga, y además es una de mis mentoras. Pues justamente en estos temas que me interesan, porque creo en los derechos humanos, ¿no? en el avance de las sociedades, y me parece fundamental que, por ejemplo, una institución como DIF, que históricamente ha sido asistencial y estereotipada no solo para las mujeres, para las niñas y niños y para las familias en general, ¿no? Guanajuato y otras sociedades tendríamos que empezar a hablar de las familias, tendríamos que empezar a incluir la famosa transversalización de la perspectiva de género en todas las administraciones, pero de manera eficaz, de manera eficiente. ¿Y cuál es la visión de Livia García para Guanajuato en un corto plazo? Yo creo que tenemos que seguir avanzando. Viene un proceso electoral en puerta, como de lo que ya hemos estado hablando el año que viene, este año, a finales de este año ya, es un año electoral ya, ¿no? Ya me tocó a mí en esta elección intermedia ser secretaria de gobierno en este proceso, y yo lo que creo es, yo creo en la política de verdad como un ejercicio de diálogo, como un ejercicio de construcción de acuerdos. No entiendo un ejercicio de la política en donde no haya esta interacción, este enriquecimiento de las políticas públicas con la visión de muchos más actores, porque efectivamente, bueno, sobre todo en el Poder Ejecutivo, cuando se elige a un gobernante, pues se elige una visión de gobierno, un partido, pero si no podemos abrirnos, o si no tenemos la capacidad de abrirnos a las visiones de otros también, creo que se queda corto el ejercicio de gobierno. Tenemos que hacer cada vez gobiernos más incluyentes, donde haya una mayor escucha, y eso fue algo que yo me propuse desde que llegué a la Secretaría. ¿Cómo lográbamos y cómo garantizábamos que en esa mesa de la Secretaría se pudieran sentar todas las voces? Y yo debo de confesarte que ha habido ocasiones en las que en la mesa donde recibo a personas no estoy de acuerdo en nada con sus posturas, con sus posicionamientos, con sus puntos de vista, pero si algo tengo que garantizar es que puedan ser escuchados en ese espacio. Habrá otros momentos en los que comparto plenamente lo que se dice, ha habido momentos difíciles de contrastar opiniones, pero yo lo que sí creo es que tiene que haber en la política cada vez un ejercicio de diálogo. Yo creo que la sociedad hoy día, sobre todo hoy día, está muy fragmentada, ¿no? Está muy polarizada. De pronto pareciera como que es blanco o es negro, y nosotros como políticos hemos contribuido muchísimo a ello, a que la sociedad esté en este estira y afloja entre un lado y otro, y las cosas no son así, y hay matices. Yo siempre he dicho que cuando somos gobiernos hay que ser muy responsables, y cuando somos oposición hay que ser también muy mesurados, porque es muy fácil desde la oposición a veces señalar, ¿no? Y luego cuando eres gobierno te das cuenta que eso que señalabas no era tan fácil de resolver. No hay soluciones sencillas a problemas difíciles, y yo creo que como oposición, porque nosotros también somos oposición a nivel federal, somos gobierno a nivel local, entonces muchas veces y pasa en todos los partidos, ¿no? Y a veces hay una contradicción, porque no somos responsables a veces en el gobierno y no somos mesurados en la oposición, y yo creo que hay que encontrar esos puntos, porque lo que viene pues es una elección que presenta muchos retos para un país como el que tenemos, y para un estado también que tiene muchísimos retos enfrente, ¿no? Definitivamente tenemos grandes retos. Esto que comentas del tema de la polarización es muy claro, que a veces ya no sabes. A mí me parece que también la sociedad se ha polarizado. No sé si solamente los gobernantes han sido los responsables, o la propia ciudadanía necesita estar de un lado o de otro, ¿no? O sea, no encuentra como ese punto moderado. A veces yo tengo una percepción como si nos costara mucho trabajo ser moderados, ¿no? O sea, en general como sociedad. Y pareciera que tenemos que estar de un lado, y definitivamente los gobiernos tienen que ser mucho más incluyentes. Eso creo que en otras sociedades vemos que en realidad hay gobiernos mucho más incluyentes. Claro, siempre hay hay unos partidos en el poder y tienen el poder, pues, ¿no? Si no estuvieran ahí, pero tienes que hacer esta inclusión, porque definitivamente lo que es real, que hoy las sociedades son más diversas.
¿no? Eso es definitivo, y en ese sentido, quienes tenemos la oportunidad de visitar, de recorrer la ciudad, de recorrer el estado, vemos que no es tan homogénea como lo era antes, ¿no? Hoy es mucho más diversa, las juventudes no las vemos también muy diversas. Hoy por hoy, yo tengo un adolescente de casi 15 años y de verdad es difícil porque efectivamente cómo se han ido estructurando es muy diferente, incluso cognitivamente, cómo se han ido formando a lo que... Digo, aquí habemos generaciones distintas, yo soy un poquito más grande que ustedes dos, pero unos mesecitos, pero definitivamente creo que ahí los gobiernos han fallado, ¿no? Un poco en este asunto, hablando en México, y en muchos, hay un contexto mundial que solamente va variando dependiendo ahí las realidades que tiene cada país, pero creo que ahí los gobiernos hemos fallado mucho en ser más incluyentes, ¿no? En ser más diversos. Y también creo que hay que evolucionar como ciudadanía. A ver, algo que decías es muy importante. Hoy tenemos, yo creo que por primera vez generacionalmente, un abismo muy grande entre una generación y otra. Porque yo lo veo mucho con los temas, por ejemplo, tecnológicos, digitales. Hay una brecha enorme. O sea, hay una brecha enorme. A mí me tocó trabajar en el Congreso el tema de violencia digital y hoy sigo atendiendo muchos casos todavía de violencia que se acercan conmigo para algún tipo de asesoría y los canalizamos y los acompañamos. Y es que hay muchos padres de familia que no entienden esto, ¿sabes? O sea, y es bien difícil que puedas prevenir riesgos, por ejemplo, para tus hijos cuando ni siquiera entiendes a lo que se están enfrentando. Entonces, hay una brecha que es difícil a veces llenar y creo también que la sociedad, que la ciudadanía, tenemos que entender también que los gobiernos sí están ahí para representarnos, pero que nuestra labor como ciudadanos va más allá solo de elegir a tus gobernantes y de emitir un voto. O sea, también creo que muchas veces esta decepción con la clase política, este desencanto con la política, esta polarización, también pasa por sentir que el gobierno tiene que resolverlo todo, ¿sabes? Que son los responsables de todo, y muchas veces cuando vas a los orígenes de los grandes problemas de las sociedades, pues recaen precisamente las causas en las sociedades, ¿no? Muchas veces la desintegración familiar, la falta de oportunidades, pues no pasa solamente por el tema gubernamental, sino también por una cuestión de mentalidad de las sociedades. Entonces, también creo que hay que ir empoderando a la ciudadanía, que hay que ir sí generando las oportunidades, pero que también cuando hablamos mucho de la participación ciudadana, pero a veces creo que esa participación se da en ciertos círculos sociales. No estamos hablando de manera general de una sociedad participativa, y que también muchas veces pues señalamos, cuestionamos, pero tampoco somos parte de las soluciones. Yo creo que hay que evolucionar gobiernos, pero también sociedades, porque si no, las cosas no van a cambiar. Y que tendríamos que hacer también, Livia, una política mucho más cercana y fácil de entender, ¿no? Porque muchas veces también creo que las polarizaciones vienen también de la desinformación, el desencanto viene nada más de creer que el gobierno nos tiene que resolver todo, pero que además las cosas estén saliendo bien o mal, es decir, que no haya puntos medios, pero creo que tendría que ver en términos de participación ciudadana, que la política sea más asequible para todas las personas, que esté incluso desde infancias y adolescencias, que se les esté, pero con términos que todas las personas podamos entender, que sean amenos, ¿no? Como que claro, o sea, que la política puede ser un poco más esto, un poco más una mesa donde se dialoguen de cosas que no son interesantes, de que son importantes, donde podamos compartir incluso entre broma, ¿no? Y de cuáles son tus visiones, escuchar, dialogar, porque también creo que limitar el tema político a elecciones, a consultas, a qué opinas, está bien o mal, incluso a redes sociales, ¿no? Que ahora nuestra vida está pues ahí mayoritariamente en las redes sociales. Eso también ha dificultado muchísimo que las personas sepan realmente qué es lo que pasa en sus gobiernos, qué es lo que pasa con sus ciudades y que se puedan involucrar. Evidentemente yo creo que no hay una persona acá que quiera lo peor para Guanajuato, ¿no? Al contrario, nosotras vivimos aquí, es nuestro estado, es nuestra ciudad, queremos que avance, que todas las voces sean escuchadas, que tengamos un estado seguro, que tengamos un estado para todas y todos.
pero ¿cómo le hacemos para involucrar justamente a todos esos sectores que incluso pues no les ha llegado el tema político? Y también porque, pues hay que decirlo, para muchas personas hay otras prioridades, ¿no? Antes, la comida, el trabajo, la salud, que interesarse por temas políticos. ¿Cómo le haríamos para tener un gobierno mucho más cercano, con participación política más efectiva, donde no se limite nada más a elecciones? Mira, yo creo que pasa primero, yo lo pensaría primero en un tema también de formación, o sea, creo que es un tema que tenemos que ir pensándolo también desde la formación incluso cívica, ¿no? Hablamos de ejercicios, por ejemplo, de participación de niñas y niños cuando hablamos en el marco de las elecciones, pero son ejercicios aislados que muchas veces no están hechos realmente o pensados o diseñados para la visión de las niñas y niños o adolescentes, y durante todo el año o durante todos los años donde no hay elección, nadie les consulta nada, no se participa, no hay una formación cívica ni de responsabilidad para una futura ciudadanía, porque al final ellos pues están en un proceso formativo que los va a llevar a ser ciudadanos de su país, del estado donde viven, y entonces creo que parte también por ir desde ahí, ¿no? Desde ir creando una conciencia cívica con mucha fuerza, de participación, de corresponsabilidad. Yo creo que eso por un lado, y por otro lado también de los gobiernos una responsabilidad de lo que justamente decías, de ser mucho más cercanos, de buscar no solo políticas de gobierno efectivas, sino que además puedas conectar con la gente, que puedas, y no hablo de un tema populista, más bien de que de verdad se entienda el ejercicio de gobierno, de que haya una verdadera participación, no con una consulta, ¿sabes? O sea, no es ello, es realmente ir fomentando que seamos corresponsables del rumbo que toma el país. No, reitero, creo que hay una obligación del gobierno de hacer las cosas, y para eso se le elige, y para eso está ahí, así lo vemos, personas capaces, responsables, preparadas además, pero sí creo que hay que buscar estos caminos, y yo creo que pues esto es escuchar diferentes voces, es hacer partícipe a otros ciudadanos, a otras fuerzas políticas también, ir empoderando al ciudadano más allá de los partidos, porque también eso es algo interesante, ¿eh? Hoy tenemos toda una generación que también ya no se siente tan identificada con los partidos políticos y que ejerce sus derechos político-electorales de otra manera. Entonces, también hay que empezar a hablarles a aquellos. Nosotros elegimos la vía política, la vía partidista, pero habrá otros que ejercen la política con otras causas diferentes, ¿no? Como la tuya de defensa de derechos humanos. Tocaste un punto bien interesante, Livia, que de hecho creo que la última vez que nos reunimos lo comenté. Yo pienso que la popularidad hoy está sobrevalorada, ¿no? Sobre todo con las redes, el uso de las redes sociales, el cómo llegamos a la gente. Pareciera que ahora es más importante ser popular que ser un buen gobernante o tener conocimiento. O sea, hoy está sobrevalorado la popularidad. Y tocaste un punto bien interesante, que es una línea para mí hoy en día muy delgada entre el populismo y la cercanía de gobiernos cercanos. O sea, creo que ahí hay una línea muy delgada que se ha confundido. Y yo veo muchos gobiernos, y bueno, perdón, pero yo sí me abro abiertamente a ser una opositora del gobierno de Alejandra Gutiérrez, o sea, en la ciudad en la que habito. O sea, me parece que está haciendo un gobierno muy populista, ¿no? Y ella se ostenta como una gobernante cercana, ¿no? Por poner un ejemplo, no me quiero meter en ese tema contigo, ni mucho menos, pero tú ¿cómo lees esta línea tan delgada entre el populismo y gobiernos cercanos? Mira, yo lo que creo, y he estudiado mucho, me gusta mucho estudiar lo que pasa en América Latina. Creo que compartimos evidentemente no solo la cercanía geográfica, sino la historia, la evolución, y ahora sí que como dicen, como me ves te verás. Entonces hay que analizar lo que está pasando en América Latina, lo que hoy vivimos en México, y este auge de los gobiernos populistas, de los gobiernos de izquierda. Y yo creo que esto tiene que ver mucho. Y también de derecha, ¿eh? Bueno, o sea, tenemos y también de extrema derecha, sí, que también lo vemos, incluso lo que está pasando, por ejemplo, en Francia, ¿no? Exactamente. En Italia, perdón, en Italia es donde está. Sí, es la primera mujer. Entonces, a lo que voy es, justo me parece que esta polarización social, este descontento social, ha traído de vuelta este tipo de gobiernos en donde pareciera que justo lo que decías, ¿no? Que lo que está por encima de las buenas decisiones son las decisiones populares, porque muchas de las decisiones que se toman en el marco de estas políticas de gobierno
tienen que ver más con lo que le reditúa al líder o al que está enfrente que con lo que resulta lo mejor para el rumbo de un país, de un estado, de una nación. Y yo creo que en el ejercicio de gobierno, si algo hay que tener claro es que hay que ser muy responsables y que habrá decisiones en muchas ocasiones, y créeme que me ha tocado vivirlo, en muchas ocasiones que son decisiones que no van a ser populares. Y que tienen un costo político. Tienen un costo político, que te van a traer consecuencias, pero que lo asumes, estás ahí porque estás para tomar decisiones, y las decisiones que consideras que son las correctas para el rumbo del Estado, no las decisiones que te van a dar más likes o que te van a posicionar. Pero eso es hacer política con un sentido de responsabilidad. Yo creo que lo que no podemos permitirnos, yo sí creo, la política es un gran privilegio, estar en un cargo público, por supuesto, pero también es una gran responsabilidad. Y cuando alguien en un cargo público deja de hacer algo, no saben lo que le cuesta en decisiones años más adelante el no haber tomado una decisión. Y te das cuenta muchas veces lo irresponsable que puede ser un gobierno al no tomar una decisión por no haber dañado la imagen que pudiera tener un gobernante. Yo creo que hay que ser lo suficientemente, y por eso te postulas a un cargo público, para tomar decisiones y hacerlo con mucha valentía y con mucha convicción de que lo estás haciendo con una causa, ¿no? Y creo que eso es lo que debe guiar a un político. Claro, porque aparte de tomar decisiones en la vida en general, pues siempre tiene un riesgo. Claro, ¿no? Y un costo, ¿no? Sí. Siempre, no me gusta utilizar la palabra sacrificio, pero siempre tienes que dejar algo al lado. O sea, hay algo que cuando tú decides algo se queda de lado, claro, y decides lo otro. Y creo que hoy, en general, gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, el populismo está ahí. Uh-huh. Como dices tú, lo vemos en Italia ahora con esta mujer. Francia va para allá. Sí, también. O sea, avanzó la derecha en Francia, una cosa que ni ellos mismos se imaginaron. Y lo vemos en Brasil, cómo ha sido ir y venir, sí, ¿no? Entre la derecha y la izquierda también muy populista. Y México creo que pues no solamente en los gobiernos federales, sino que lo estamos viendo en los gobiernos municipales, lo estamos viendo. El problema, Virginia, es que cuando el electorado premia esas prácticas populares, es un incentivo para los políticos para entonces seguir haciendo ese tipo de cosas. Si el electorado realmente fuéramos mucho más maduros, que creo que hay que evolucionar mucho más en México, pues entonces también los políticos se cuestionarían, ¿no? La toma de decisiones. Pero cuando premias con el voto una decisión populista que tú sabes inclusive que no es lo mejor y que al final hasta puede traer una crisis, por ejemplo, económica. Cuando hablamos los temas sociales, de apoyos sociales desmedidos, injustificados, y que sabes que eso puede traer como consecuencia una crisis económica, muchas veces lo sabes, pero me está llegando a mí en este momento aquí, y entonces yo quiero que siga este gobernante porque me está dando este dinerito aquí en efectivo y a mí me sirve, sin pensar que se está cayendo el país a pedazos, o sea, a eso es a lo que voy también, y yo creo que es ahí donde hablaba yo también de que esto pasa también por una etapa formativa. Si queremos una mejor ciudadanía, tenemos que empezar a formarla hoy desde las aulas. Claro, porque precisamente, o sea, con este ejemplo, pues la mayoría de la gente no tiene como toda esta concepción y este bagaje para ver qué es lo que está implicando a lo mejor su apoyo social en otros niveles, ¿no? Pero creo que justamente lo peligroso de ambos extremos es que premiar o castigar decisiones políticas con el voto, pues traen cosas a niveles macro mucho más importantes, ¿no? Y yo creo que en el caso, por ejemplo, de Italia, ¿no? O sea, yo creo que México todavía no está en escenarios políticos ni tan de izquierda ni tan de derecha, ¿no? Yo soy filósofa, entonces lo estudié durante muchos años, la izquierda y la derecha, y yo creo que en México no hay, afortunadamente, ni políticos ni tan de derecha ni tan de izquierda, ¿no? Por ahí hay como que se van a media tinta y a ver qué me va conveniendo, ¿no? Y lo que está pasando con la capitalización de la pobreza también, ¿no? De que los pobres pues traen votos porque se les capitaliza de cierta manera, pero que también los gobiernos de derecha pues nos han dado en la torre a derechos de las mujeres también, ¿no? Entonces creo que no podríamos estar hablando en Guanajuato ni en México de costos políticos a este nivel, ¿no? Me parecería mucho más sensato que las personas que están ahí, que les interesa ocupar cargos públicos, que están con intenciones para el 24 de salir a pedir el voto, tendrían que ser mucho más conscientes y mesurados de que la ideología no tiene que ser nada más personal, no se tiene que gobernar con ideas personales de vida privada, pues, sino que cuál es el interés superior
del bien público, ¿no? Eso me parecería fundamental y creo que la ciudadanía en ese sentido tendríamos la responsabilidad de ir informándonos y empapándonos mucho más de cuáles serían los costos y beneficios de tener tal o cual decisión en las urnas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues muy bien. Livia, ¿cómo ves el escenario para el 24 para las mujeres? Viene un año electoral el próximo año, un año, creo que en general va a ser un año difícil. Yo creo que el 23 hay un pronóstico mundial, ¿no?, de una recesión económica. Tenemos un país muy polarizado, tenemos muchos movimientos sociales, o sea, hay un montón de cosas. Creo que el movimiento feminista es el único movimiento que ha marcado agenda en la vida pública del país en los últimos años. Las mujeres hemos marcado agenda, eso, ¿no? O sea, creo que ¿cómo ves el escenario 2024 en general las mujeres en Guanajuato? Yo creo que va a ser un buen año para las mujeres. Yo creo que habrá creo yo que va a haber mucha más participación de mujeres. También hay que señalar un factor que es importante. Cuando yo llegué a la Secretaría de Gobierno y se da la elección, se da el proceso electoral, y cuando al final resultan electas estas 14 alcaldesas, yo decía que hacía falta y que valía la pena hacer un acompañamiento también de la labor que ellas iban a tener. Yo quiero ser muy clara, no porque necesitaran un mayor apoyo del que los alcaldes necesitaban, sino porque yo estaba convencida que ellas iban a sufrir violencia política de entrada, que son más susceptibles a sufrir este tipo de violencia política, pero también por una razón muy importante. Las mujeres, para acceder nuevamente a una posición, lamentablemente todavía influye mucho el cómo se desempeña una mujer antes que nosotros en una posición. O sea, eso es un hecho, y eso no pasa con los hombres. Si una mujer, que tenemos todo el derecho también de equivocarnos en el ejercicio de gobierno, porque los hombres se han equivocado durante muchos años, es válido, es parte de la naturaleza humana. Buscamos hacer buenos gobiernos, pero puedes cometer errores como cualquiera. Y entonces, pero eso le cargan a la siguiente mujer. Si una mujer después de otra que pareciera no haber hecho en el imaginario colectivo el mejor trabajo se quiere postular, le cargan toda la factura, y entonces dicen, yo ya no quiero votar por otra mujer. Entonces a mí me parecía que era fundamental que estas 14 mujeres hoy en los municipios hicieran un gran trabajo, un trabajo también acompañado, respaldado, reitero, porque de ello también en gran medida, aunque no debiera ser así, depende que se abran más espacios para mujeres, que ellas mismas puedan refrendar sus triunfos nuevamente en sus municipios, o que haya otras mujeres que se interesen, ¿no? Y que además hay este sentido de responsabilidad para involucrar también a más mujeres en el ejercicio de gobierno, por ejemplo, en los municipios. Entonces yo creo que ha habido un buen desempeño de las mujeres gobernando. En términos generales, creo, podrá haber opiniones, reitero, pero creo que ha habido un buen ejercicio. Creo que hoy los partidos también entienden, creo que han ido evolucionando en entender también no solo la participación de las mujeres como una exigencia legal, sino hoy las mujeres en los partidos políticos, y yo lo veo así en el mío, y supongo que también pasa porque lo he platicado con otras mujeres que militan en partidos. Estamos dando las batallas al interior, porque hay muchas batallas que se ven afuera, las batallas legislativas de las mujeres cambiando las normas, pero hay muchas batallas que no se ven, que son incluso las que damos al interior de los partidos, porque todavía la mayoría de las dirigencias son encabezadas por hombres, y a veces las decisiones que se toman no son compartidas por las mujeres, pero ahí estamos haciendo bloque, haciendo fuerza, buscando que se postulen más. Entonces yo creo que esta fuerza de las mujeres, este movimiento de apoyarnos unas con otras, de entendernos no rivales, sino al contrario, sino en la medida en la que las mujeres sigan llegando, no significa que todas seamos amigas tampoco, pero en la medida en la que una conquista un espacio nos abre a todas más otros espacios, yo creo que eso nos hace empoderarnos mucho más, y yo creo que habrá mucha más exigencia de más mujeres en los espacios. Yo creo que llega el momento de gabinetes paritarios también, en donde veamos mayor participación de mujeres. Yo creo que va a ser un buen año para las mujeres en Guanajuato. Muy bien, Naye. Pues ya nos están marcando que ya llevamos no sé cuántos minutos, ya no se sé nos cuánto. pasó rapidísimo. Entonces se va siempre el tiempo muy rápido en las charlas que tenemos en Ciudades Incluyentes, y eso es lo que nos interesa aquí, Naye y yo, con este proyecto, es hablar de temas de poder hacer eso, ciudades mucho más incluyentes. Guanajuato definitivamente, yo estoy convencida que no es un estado conservador, y que justo
tenemos que hacerlo mucho más incluyente, tenemos que ser un Guanajuato mucho más incluyente, ciudades, y bueno, vivimos en León, es una ciudad, no es un municipio ya considerado una ciudad grande, en donde la inclusión está cotidianamente en las calles, tendría que estar en las calles, tendríamos que tener mayor seguridad, tendríamos que ser las ciudades mucho más amigables, accesible para todas las mujeres, para la niñez, para los adultos y adultas mayores, o sea, discapacidades, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente, quienes vivimos en este país, vivimos en este estado, vivimos en esta ciudad, sabemos que a veces estamos un poquito lejos de ser ciudades muy incluyentes, ¿no? El tema de movilidad, que no lo toqué, y ahí tú tienes todo, también está una parte tuya, pero el tema de movilidad es un tema importante también, ¿no? El tema es muy importante. No podemos pensar una ciudad incluyente solamente de autos, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿dónde quedamos todos los que caminamos, todos los que andamos en bici, todos los que andamos en moto, o sea, hay una infinidad de formas de movernos en las ciudades y eso también a veces queda afuera, ¿no, Livia? Yo creo que si tú nos aceptas, creo que tendríamos que tener otro programa, que ya no habláramos del tema de las mujeres en la política, que tuviéramos que hablar de temas mucho más específicos. Encantada. Como este tema de la movilidad, el tema específicamente de las diversidades, que bueno, ahí lo tuviste tú en tus manos, y vienen mil cosas más, ¿no? Tienes una Secretaría de Gobierno que tiene un abanico de temas y que nos puede dar como para varios programas. Encantada, hombre, yo disfruté mucho esta plática, ya se nos fue muy rápido el tiempo, sí. Pero yo encantada de poder venir, además, a platicar con mujeres que de verdad provocan estas charlas y estas reflexiones tan interesantes y de temas que además creo que deben hacernos llamar no solo de verdad a la charla, sino a la reflexión, ¿no? Entonces, no, yo muy agradecida, y cuando quieran y me vuelvan a invitar, yo encantada de estar aquí con ustedes. Pues muy bien, no sé, Naye, si tengas algún otro comentario. Pues gracias a todas las personas que nos escuchan, y como ha sido el tópico de este podcast, claramente, Livia, ya tienes que regresar a Ciudades Incluyentes. Gracias por estar con nosotras. Gracias. Este es tu podcast. Muchas gracias. Amiga, muchas gracias. Livia, muchas gracias. Y pues nos vemos en el siguiente episodio.